En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Buenos días, señor presidente, señoras y señores senadores. No hay cuenta, presidente, no hemos recibido comunicaciones. Gracias. Junto con saludar a los senadores, senadoras y al equipo del ministerio, se ha comunicado el ministro conmigo. Está en este momento en una comisión votando en la Cámara ¿discriminación? Antidiscriminación. Antidiscriminación está ahí en el proceso. Vamos a continuar la votación. Ahí sería importante, senadora Ebensberger, principalmente ayer tratamos de evitar algunos, digamos, los artículos en que usted tenía algún protagonismo. Muchos coincidían en el Ejecutivo, digamos, eran principalmente para adecuación. Lo que le pediría al secretario que votáramos lo último que teníamos pendiente en el listado, del listado del Ejecutivo, y sin perjuicio algunas normas que habíamos quedado pendientes de discusión para abordar tarifas en la próxima sesión, porque el ministro no había solicitado estar presente. Entonces, tratemos de articular hoy día. Quedaba una votación. Bueno, mejor aún, si quedan varias, nos abocamos a eso, señor secretario. Presidente, les pido que por favor vayan a la página 303 del texto comparado. Página 303 del texto comparado. En la sesión pasada, en la sesión de ayer, la comisión examinó indicaciones que son la 324 y la 325 que recaen en el artículo 49 del referido reglamento, ¿ya? Ustedes aprobaron la indicación 324, que es una indicación del Ejecutivo, e intercaló en el artículo 49 una frase nueva. A continuación, la comisión examinó la indicación 325 de la honorable senadora señora Rincón, y después de un debate e intercambio de ideas entre sus señorías se produjo la votación. Hubo un empate en primer lugar, en la indicación 325, y de acuerdo con el reglamento hubo que repetir ese empate y volvió a mantenerse. Y por lo tanto quedó pendiente. De conformidad al artículo 182 del reglamento, corresponde que en la sesión siguiente la comisión resuelva esta cuestión que quedó pendiente. En cuanto al fondo del texto, si ustedes ven en la página 303, al haberse aprobado la indicación 324, se agregó al texto que venía de la Cámara de Diputados una frase así que dice lo siguiente. Estoy leyendo la indicación 324. Así como consultar en el sitio web las copias electrónicas de sus registros en los términos señalados en el artículo 5 bis. Y la indicación 325, que quedó pendiente, es de la senadora señora Rincón, para intercalar en la frase propuesta que venía de la Cámara, a continuación de la expresión inciso final, el siguiente texto: con irrestricto apego y sujeción al principio de finalidad, debido respeto por los derechos del titular de datos personales de acuerdo a lo prescrito por la Constitución Política de la República y las leyes. Los conservadores dispondrán de los medios necesarios para evitar la fuga masiva de información sin perjuicio de las excepciones que establezca la ley en resguardo al interés público. Las votaciones se dieron en los siguientes sentidos. Votaron a favor de la indicación el honorable senador Araya y el senador Osandón, y votaron en contra la honorable senadora señora Pascual y el honorable presidente de esta comisión, en las dos veces que se produjo la votación. Y por lo tanto, correspondería reglamentariamente, presidente, que ustedes vieran este asunto, salvo superior resolución de ustedes si quisieran aún mantenerlo pendiente. Sí, dándole tiempo a la senadora Ebensberger, que no participó de la discusión, tal vez el Ejecutivo se nos ayuda en la argumentación. Voy al menos a argumentar mi voto sin objetivo de influir. Creíamos o creo ver que esto está resuelto con una serie de otras normas que el propio Ejecutivo refería de la protección de la información, que se filtra información. Ahí tal vez Pedro, el senador Araya, tenía la argumentación contraria, digamos, de que hoy día el conservador es una fuente
enorme de información, de datos, con domicilios, con RUT, con teléfono, y le pedíamos al Ejecutivo, y por eso le pediría que nos ayudara en el sentido de cómo está resguardada esta situación, al menos en mi opinión, de que no es necesaria su inclusión. Pero en ese sentido se daba el debate. No sé si soy riguroso en la apreciación de en qué espacio nos movíamos. Le doy la palabra al Ejecutivo. Presidente, por su intermedio. Deme un segundo. Perfecto. En relación a la indicación de la senadora Rincón, el Ejecutivo recomendaría rechazarla, en atención en que, además de referir al tratamiento masivo de información, esta indicación hace referencia a materias de datos personales y de aplicación del principio de finalidad. Como lo hemos indicado en algunas intervenciones anteriores, nosotros creemos que no es apropiado tratar la materia, o sea, tratar en específico temas sobre tratamiento de datos personales en esta normativa, por cuanto altera la adecuada aplicación sistemática de estas normas al alero del mandato constitucional y de lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales. Hoy en día la normativa vigente permite una adecuada lectura de estos cuerpos normativos. La Ley de Tratamiento de Datos Personales contempla reglas especiales en relación a aquellos registros que son de acceso al público, por ejemplo, los registros públicos. Y la forma en que está redactada, que está tratada esta materia en el ordenamiento jurídico actualmente, permite poder dar protección a los datos personales y aún así mantener la vigencia y aplicación del principio de publicidad registral, que es un principio base para el adecuado funcionamiento de nuestro sistema. Por esto no lo recomendamos. Y respecto al tema de tratamiento de datos específicamente, las disposiciones que se han aprobado hasta el momento tienen referencias al respecto. Por ejemplo, solo a modo ejemplar, el artículo 49 del reglamento, que refiere a la dictación de un decreto en el cual deberán establecerse las características técnicas que deberán tener los sistemas de respaldo que deben manejar los conservadores. Si le parece con la argumentación, someterlo a votación. En votación, señor secretario. Ya, el presidente pone en votación la indicación 325. Senadora Pascual. En contra. Bueno, en contra. Senadora Araya. A favor, secretario, entendiendo que esta indicación no es contradictoria con las normas de protección de datos, sino al contrario, viene a reforzar ese principio y además establece una cierta obligación que probablemente va a estar a nivel reglamentario, pero me gustaría que quede a este nivel legal, en el sentido de tener por parte de los conservadores normas para evitar la fuga masiva de datos, que es uno de los probablemente grandes problemas que se pueden suscitar en este tipo de base de datos. Y no atenta tampoco contra la publicidad de estos registros, esta norma. Vota a favor. Senador Osandón. Por los mismos argumentos, a favor. Vota a favor. Senadora Ebensperger. Presidente, yo voy a votar en contra de la indicación. Creo que la norma del 49, ya como está hoy día vigente, establece la publicidad y si a eso le sumamos, ¿no es cierto?, la debida protección de los datos que está hoy día en discusión. A mí no me parece adecuado hacer alusión acá, cuando hoy día estamos en mixta, en norma de datos, por lo tanto, no resulta bueno aplicar o aprobar una norma en relación a eso en esta legislación, mientras no salga la ley que se refiere a eso en particular. En principio, y lo que uno recuerda de lo que estamos viendo en datos, esto está absolutamente resguardado, y a mí me parece que no puede ponerse nunca en duda la publicidad de los registros que tiene el conservador. Así que yo voto, presidente, en contra de esta indicación. Presidente. En contra. Ya, resultado de la votación. 3 por la negativa, 2 por la afirmativa, rechazada la indicación. Rechazada la indicación. Bien, les pido a sus señorías que vayamos ahora a la página 333 del texto comparado. 333. 3. Según la minuta entregada por el Ejecutivo, ustedes tienen que pronunciarse sobre la indicación 370.
del Ejecutivo. En primer trámite constitucional, la Cámara de Diputados reemplazó el artículo 96 del mencionado reglamento en los siguientes términos. Leo en la segunda columna. El conservador, independientemente de la responsabilidad que es obligado por los daños y perjuicios que ocasionare, podrá ser sancionado disciplinariamente con amonestación, censura o suspensión, según sea la gravedad del hecho. No obstante lo anterior, y sin perjuicio de otras causales y sanciones establecidas por la ley, procederá, previa audiencia del afectado y por resolución fundada, la exoneración del cargo al conservador que fuere reincidente en el periodo de 2 años en los casos siguientes. 1. Si no anota en el repertorio los títulos en el acto de recibirlos o no los cierra diariamente, como se prescribe en el artículo 28. 2. Si no lleva los registros en el orden que preceptúan las leyes o reglamentos. 3. Si hace, niega o retarda indebidamente alguna inscripción o no se conforma a la copia auténtica. 4. Si no son exactos sus certificados o copias. 5. Si incumple los horarios de apertura al público de su oficio o el ejercicio personal de sus funciones establecidos por las leyes o reglamentos. 6. Si al cobrar por sus servicios infringe lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 16.250. 7. Si incumple los deberes de mantención y operación de sistemas computacionales, archivo electrónico, comunicación digital, firma electrónica avanzada y restantes estándares tecnológicos establecidos en los artículos 5 y 5 bis y en los reglamentos que fueren aplicables. 8. Si no se realiza sin causa justificada una inscripción de los títulos presentados. 9. Si realiza una inscripción en contravención a lo dispuesto en el artículo 52, número 5 de este reglamento. En cualquiera de estos casos, el conservador podrá ser condenado costas. Se ha presentado la indicación 370 del Ejecutivo que reemplaza el artículo 96 por el siguiente. Leo, tercera columna, página 333. Artículo 96. El conservador, independientemente de la responsabilidad por daños y perjuicios que ocasionare, podrá ser sancionado disciplinariamente con amonestación, censura o suspensión según sea la gravedad del hecho. No obstante lo anterior, y sin perjuicio de otras causales y sanciones establecidas por las leyes, procederá, previa audiencia del afectado y por resolución fundada, la exoneración del cargo del conservador que fuera reincidente dentro del período de 2 años en los casos siguientes. 1. Si no anota en el repertorio los títulos en el acto de recibirlos o no los cierra diariamente, como se prescribe en el artículo 28. 2. Si no lleva los registros en el orden que preceptúan las leyes o reglamentos. 3. Si hace, niega o retarda indebidamente alguna inscripción o ésta no se conforma a la copia auténtica. 4. Si no son exactos sus certificados o copias. 5. Si incumple los horarios de apertura al público de su oficio o el ejercicio personal de sus funciones establecidos por las leyes o reglamentos. 6. Si al cobrar por sus servicios infringe lo dispuesto en el artículo 492 del Código Orgánico de Tribunales. 7. Si incumple los deberes de mantención y operación de sistemas computacionales, archivo electrónico, comunicación digital y firma electrónica avanzada y restantes estándares tecnológicos establecidos en los artículos 5 y 5 bis y en los reglamentos que fueren aplicables. 8. Si no realiza sin causa justificada una inscripción de los títulos presentados. 9. Si realiza una inscripción en contravención de lo dispuesto en el artículo 52, número 5 de este reglamento. En cualquiera de estos casos, el conservador podrá ser condenado en costas. Esta es la primera de varias indicaciones que se formularon al artículo 96. Presidente. Senadora. Gracias, presidente. La indicación del Ejecutivo es prácticamente la misma, solo cambia, según yo, por lo que estoy escuchando, en el número 6, cuando dice que infringe lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 16.250 por el artículo 492 del Código Orgánico de Tribunales. Es lo único que veo que cambia. Y lo otro, me genera una duda el inciso primero con el final. Estamos hablando aquí de una especie de sanción administrativa, porque parte señalando, ¿no es cierto?,
independiente de la responsabilidad por los daños y perjuicios que ocasionare, que me imagino yo eso termina en un juicio, ¿no es cierto? Pero que una sanción administrativa sea condenada en costa, me parece muy raro y nunca visto. La sanción administrativa nunca lleva aparejado la condenación en costa, generalmente eso va aparejado a los juicios. Entonces no entiendo por qué se incluye acá. Eso, presidente. Buen punto. Acumulemos un par de preguntas para el Ejecutivo. Pedro Araya. Gracias, presidente. Yo, estando de acuerdo con la norma, tengo algunas dudas, algunas de fondo y otras que son más de forma, porque aquí estamos frente a lo que es el derecho disciplinario y como tal lo que uno debiera establecer son cuáles son aquellas infracciones que puede cometer el conservador y respecto a esas infracciones cuál es el tipo de sanción que recibe. Cuando uno lee el inciso primero, pareciera ser que cualquier tipo de sanción se puede sancionar, cualquier tipo de infracción se puede sancionar con una amonestación, censura o suspensión, dependiendo de la gravedad, de hecho que es bastante genérico. Pero al leer el inciso segundo, pareciera ser que en el caso de la exoneración solo procedería en la lista que se hace. Entonces yo lo que haría en esto establecería claramente un catálogo, o sea, decir, por ejemplo, y no excluir en el inciso primero como sanción la exoneración, sino hacer un catálogo, decir, mire, las sanciones son estas, y hacer una suerte de gravedad de las sanciones. O sea, porque no es lo mismo, por ejemplo, de no entregar una copia exacta que no abrir a la hora o no estar las 4 o 6 horas que establezcan de funcionamiento. Entonces, en eso iría en un catálogo, porque probablemente en esto va a terminar en el Tribunal Constitucional, porque todos sabemos que cuando se va a sancionar tiene que estar correctamente tipificada la sanción y la conducta y la sanción. Entonces, en eso haría un catálogo, dividiría, por ejemplo, las sanciones que son menores, por ejemplo, el no tener abierto el oficio el tiempo mínimo que indica la ley, se considerará, no sé, falta leve. El entregar copia inexacta, falta grave. Entonces, tratar de ordenar un poco el catálogo de sanciones, porque tiendo a pensar que no todas son la misma gravedad. Y lo mismo, y comparto lo que dijo la señora Bensberg, que no, en tema administrativo nunca he visto que se condenen en costa a los funcionarios que está siendo investigado y es sancionado. Eso como una primera aproximación a esta norma, presidente. Gracias, senador. Se ofrece la palabra. Antes de dar la palabra al Ejecutivo, en el actual sistema, ¿cómo está operando el proceso de sanciones? ¿Hay un procedimiento reglado, como dice el senador Araya? Obviamente hay un debido proceso, hay una jurisprudencia, hay un conjunto de situaciones de sanciones, ya sea de amonestación, censura o suspensión a conservadores. Yo creo que es importante para ver en qué estamos y hacia dónde avanzamos. Yo en esto creo que uno tiene que cerrar los sistemas. Si nosotros establecemos un conjunto de obligaciones, también tenemos que establecer un conjunto de procedimientos sancionatorios para efectos de el cumplimiento del mismo. Yo le pediría ahí al Ejecutivo si nos señalara en el historial de procesos sancionatorios en sede administrativa, como lo estamos viendo, cuáles son los resultados en número o en magnitud. Se ofrece la palabra al Ejecutivo. Presidente, por su intermedio, con la intención de hacernos cargo de las consultas de los honorables senadores. Respecto a la consulta de la senadora Bensberger, efectivamente la mayor diferencia con el artículo aprobado en primer trámite es la referencia a las tarifas, donde se regulan las tarifas o los aranceles de los derechos del conservador. Respecto a la referencia a las costas, estamos de acuerdo con que pudiera ser redundante justamente haciendo esa referencia en el primer inciso a la responsabilidad civil que puede emanar de los actos del conservador. La razón de esta regulación es porque actualmente en el reglamento se establece de que se le cursarán multas en caso de que sea aprobada una falta o disciplinaria en el mismo reglamento, en el artículo. Claro. Entonces, estas costas eran referencia a la multa, pero entendiendo de que se está cambiando el sistema completo, tanto en el COD con el procedimiento fiscalizador de los fiscales judiciales, como acá, que esta es una forma de responsabilidad más gravosa para los conservadores, que va en relación, y aquí aprovecho de responder a la consulta senadora Araya. El inciso segundo regula que la sanción de exoneración procederá en caso de reincidencia en el plazo de 2 años. Entonces, respecto a estas conductas, si bien cada una puede provocar responsabilidad del conservador,
La sanción de exoneración, que puede ser procedente, que no es obligatoria, sino que es factible, es posible, es en caso de reincidencia en un periodo acotado de 2 años. Y creemos de que en esos casos no hay una falta de sistematicidad o de regulación de la misma, sino que busca de que evitar una reincidencia en cualquiera de estas causales en un periodo acotado. Y finalmente, respecto a la consulta del senador Durresti, el procedimiento actual no está regulado en la ley, se regula mediante acordado en términos generales, tanto para los funcionarios de la primera serie como segunda serie del Poder Judicial, y no existe jurisprudencia asociada respecto a estos procedimientos. De hecho, en la discusión en general en el segundo trámite, en este honorable Senado, se acompañó por el Poder Judicial la lista de los sancionados en el último año, pero no respecto de cuáles fueron las sanciones ni cuál fue el procedimiento o el criterio asociado a las mismas sanciones. De manera de que lo que se busca con esto, tanto en el COD, con una norma que ya aprobada por ustedes senadores, regular el procedimiento en la ley, cosa de que se sepan cuáles son las etapas y quién va a conocer. Y respecto a este artículo acá en el reglamento conservatorio, establecer un catálogo más gravoso respecto a la reincidencia en la conducta que puede tener un conservador en estos casos que creo que son calificados y son relevantes. Eso, senador. Perfecto. Sin perjuicio de ofrecer la palabra inmediatamente al senador, yo lo que pediría es que pudiéramos oficiar a la Corte Suprema que nos entregara los antecedentes de los últimos 20 años, porque creo que eso es importante en la historia de la ley, o 10 años, no sé, 20 años, por fijar un plazo que nos da un periodo con los... Digo, 20 años es una cifra aleatoria, puede ser, creo que da una trayectoria. ¿Habría acuerdo para información que conste en la... Habría acuerdo despachar el oficio? Senador Osandón. Gracias, presidente. Mire, como esto es bastante técnico, preguntar, a ver, ¿qué pasa con los contratos de trabajo que son colectivos, por ejemplo, entre el conservador y los funcionarios? El artículo habla sobre respetar la ley y los reglamentos. ¿Qué va a pasar con los contratos colectivos que regula alguna de estas cosas? Porque en el fondo ahí hay algo que es concreto. Senador, sin perjuicio de darle la palabra al Ejecutivo, hace aproximadamente unos 10 años se estableció un proyecto de ley en que, me corrige el Ejecutivo si aplica así, aplica en este caso en que protegía a los trabajadores en ese interreino entre que nombraban a un notario, se iba un notario por destituido, por cambio, por jubilación, por lo que sea, y venía el próximo notario y era otro empleador. Se estableció con esa ley la continuidad laboral para que en definitiva esos trabajadores con un contrato colectivo, con un contrato individual de trabajo, no se vieran expuestos. Había lo que se denomina continuidad laboral para efectos de que el empleador, no obstante que cambiaba el nombre del notario tal o cual, se entendía continuidad para que no hubiera que negociar. Tengo entendido que eso aplica acá, al menos la argumentación, los antecedentes que yo tengo y haber participado en esa discusión de los trabajadores que no quedaban en ese limbo que mientras había este trámite. Pero ofrezco la palabra al Ejecutivo. Estoy llamando Flores. A los senadores primero. Gracias, presidente. Yo entiendo, ¿no es cierto?, que, este artículo se refiere como a los incumplimientos o infracciones que haga el conservador eventualmente en el ejercicio de su cargo. La relación laboral con los trabajadores se rige, entiendo, no por esta ley, sino por el Código del Trabajo, ¿no es cierto? Pero sí en esta ley, y en los notarios lo discutimos latamente, de que todas las obligaciones laborales habían que respetarlas, salvo que dentro de un plazo determinado en que el notario sabe que se va, o en este caso el conservador, empezara a contratar gente en forma gravosa para el nuevo. Entonces, en ese tema ya está regulado y en lo demás entiendo yo que rige el Código del Trabajo y, vuelvo a decir acá, las infracciones son relacionadas con el oficio
no con su relación con trabajadores. Ofrezco la palabra. Ejecutivo. Perdón. Senadora Pascual y luego el senador Araya. Gracias, presidenta. Yo estoy de acuerdo con la propuesta que hace el Ejecutivo. Primero, puesto que me figuro, digamos, que el debate que se hizo en la Cámara y que, por lo tanto, el numeral 58 que reemplaza el artículo 96 que nos trae la Cámara trató de poder separar en una distinción lo que aparecía originalmente en la ley como el artículo 96, que era un mismo párrafo, junta todas las posibles faltas y situaciones, digamos, que ameritan un proceso sancionatorio independiente, como dice ahí, de la responsabilidad que puede tener en materia de algún juicio. Y por lo tanto, lo que hace es como poder ordenar de mejor manera. Yo creo que eso está bien, porque efectivamente esto es como cuando uno dice, cuando todo es violencia, nada es violencia. Cuando yo lo meto todo junto, tampoco distingo, digamos. Entonces yo creo que desde esa perspectiva está bien construido. Entiendo, al igual que la senadora Ebensperger, como ya lo había dicho, que lo que hace el Ejecutivo es mantiene lo discutido y lo aprobado en la Cámara, salvo en el numeral 6, que lo que hace es cambiar. Y ahí lo hace para también coherencia con todo lo que se ha aprobado del cuerpo normativo legislativo que hemos estado revisando, y es que el artículo 54 de la ley 16.250 lo cambia por el artículo 492 del Código Orgánico de Tribunales, y eso es porque con la ley 16.250 era el presidente previo informe de la Corte Suprema, y nosotros ya hemos aprobado que sea el Ejecutivo tenga la facultad, digamos, de generarse reglamento para la fijación de las tarifas, etcétera. Y, por lo tanto, de acuerdo con eso. Solo me entiendo además lo que explicó el Ejecutivo, de que la enumeración de todos estos, del 1 al 9, son para, además, poner énfasis en que la reiteración de algunas de las actitudes o conductas puestas del 1 al 9, si son reiteradas en un periodo de 2 años, lo que cabe es la exoneración del cargo, ¿no? Y el problema lo tendríamos, y en eso le encuentro la razón a los senadores que me antecedieron, la senadora Ebensperger y el senador Araya, es con el último inciso que plantea: en cualquiera de estos casos el conservador podrá ser condenado en costas. Eso debería, supongo, y esa es la pregunta del Ejecutivo, si pudiera ser cambiado a en cualquiera de estos casos el conservador podrá ser condenado al pago de las multas de no ser reiterado, digamos, porque si es reiterado la sanción es la exoneración, entiendo yo. O sea, no sé si habría que buscar una redacción que distinguiera cuándo le corresponde la multa y cuándo por la reiteración efectivamente no le cabe otra cosa que la exoneración del cargo. No sé si me explico en la consulta al Ejecutivo si es factible cambiar eso con una redacción. Eso. Gracias, Claudia. Se ofrece la palabra a Pedro y Luz. Presidente, yo vuelvo a insistir, yo estoy de acuerdo con el tema. Lo que pasa en mi objeción es mucho más de fondo, porque aquí estamos frente a lo que se podría denominar el derecho penal disciplinario. Y como tal, tiene que regir el principio de tipicidad. Yo tengo que definir cuáles son aquellas conductas en que puede incurrir un conservador que son objeto de sanción y cuál es la sanción que tiene. Porque cuando uno lee el artículo, da la impresión de que en el fondo esto es abierto, o sea, cualquier infracción puede ser sancionada con estos tres y solo cierto catálogo podría eventualmente, en caso de reincidencia, ir a la destitución. Yo en esto, lo personal, voy a insistir, yo creo que aquí hay que ordenarlo, o sea, hay que establecer cuáles son aquellas sanciones leves, graves o muy graves que ameritan qué tipo de sanción. Porque puede decirse el siguiente ejemplo paradojal. La Corte de Apelaciones de una ciudad X sanciona 2 veces con amonestación a un conservador por no abrir o no mantener el horario. Y se le pide la destitución producto de esas 2 sanciones que tuvo en el lapso de 2 años. Y puede haber otra corte que tenga un conservador que ha sido sancionado 2 veces, en la forma que se señala acá, por cobrar aranceles distintos a lo que se establece y no lo sanciona, por ejemplo, también con una amonestación. Entonces, tenemos que generar un cierto grado de distinción cuáles son aquellas conductas más graves y cuáles son las sanciones, a fin de poder evitar que se produzcan disparidades de criterios también en las Cortes al momento de sancionar las actuaciones que queremos sancionar en este artículo.
Y por último, eventualmente dejar una norma final, como se hace en tema administrativo, una norma de clausura que cuando el funcionario infringiere gravemente las obligaciones que le impone el cargo, se está sancionado con tal. Pero tratar de hacer un ordenamiento en esto, porque yo creo que como está, va a ser fuente interminable de problemas. Y me atrevería a decir que esto llevado al Tribunal Constitucional lo van a declarar inconstitucional. Senadora Gensberger. Gracias, presidente. Yo tengo además una duda con el número 6. El número 6 establece, el de la Cámara, que es al cobrar su servicio infringe lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 16.000, que son las tarifas que fija la Corte Suprema. Y el nuevo, del Ejecutivo, si al cobrar su servicio infringe lo dispuesto en el 492 del Código Orgánico de Tribunales. Tarifa es un tema que no hemos resuelto. Si nosotros eventualmente ahora aprobamos este artículo con el número 6 y después la comisión y la sala finalmente rechaza lo que aprobáramos por tarifa, ¿qué va a pasar? Entonces, a lo mejor o se deja pendiente el artículo o el 6 redactarlo más genérico, que señala que si al cobrar su servicio infringe lo dispuesto en las leyes, no tengo idea qué, o algo más, sin hacer alusión a ni uno ni otro. Porque no sabemos qué va a pasar en tarifa. Entonces ese es mi problema, estimado presidente. Secretario. Gracias, presidente. Yo no estuve en la sesión en que se discutió este punto, pero me advierte muy bien el abogado ayudante que ustedes ya modificaron el 492. Ya, claro, hay una modificación, el abogado ayudante se los puede leer para que ustedes tengan el panorama general, porque la referencia al 492 no es el 492, 240. Le voy a pedir a Marcelo que les lea lo que está aprobado para que tengan todo a la vista. Página 240. Por favor, Marcelo. Presidente, el artículo 492 corresponde al numeral 49 del artículo primero del proyecto y respecto a ese numeral se presentó la indicación 230 por parte del Ejecutivo, que en su letra A introduce modificaciones al inciso primero del artículo 492, donde se acordó eliminar la frase notarios o archiveros conservadores. Acá. 230 está votada, senadora. Y se votó por letras. 240. Hay otras indicaciones artículos Pero que están pendientes. están pendientes. La 49 Ahora, la indicación 230, el número 49. está votada, senadora. Está votada exactamente 4 por 0. Lo que está pendiente son las indicaciones que siguen, que es una indicación del senador Araya, que es la 231, que lo reemplaza en su totalidad. Otra indicación, la 232 de la senadora Gensberger y el senador Cruzcoque, que también agrega un inciso segundo. Y indicaciones 233, 234 y 234 bis, que son de los senadora Rincón, senadora Araya y senadores Bianchi, Castro Prieto y Macaya, que suprimen literal A. Eso es lo que estaba pendiente. Sí, yo lo tengo pendiente. sí, senadora, yo lo tengo también anotado en la línea de la Secretaría, pero sin perjuicio de eso, permítame sugerir algo respecto de lo importante de la discusión del 370. Nosotros concordamos que vamos a dejar pendiente para una discusión con el ministro todo aquello que dice relación con tarifa. El número 6 de este articulado, del artículo, hace una referencia al cobrar por su servicio infringiendo lo dispuesto en el artículo 492. No obstante de la aprobación o no del 492, yo lo que avanzaría es que discutamos la estructura sancionatoria, la estructura del procedimiento y lo dejamos pendiente, más bien por lo de esto, pero yo avanzaría para dejar resuelto, digamos, avancemos la discusión, pero vincularlo por el número 6 con tarifas en lo que pudiera estar pendiente. ¿Le parece esa sugerencia y sin perjuicio de poder clarificar también lo que sorprende o la discusión del 492?
pero la Secretaría lo ha ratificado. ¿Les parece, estimados colegas? Y yo lo que le pediría al Ejecutivo, concentrarnos en lo que influye el número 6 con la estructura o la infracción a los cobros en lo que corresponde. Continúa, lo dejamos pendiente, pero con la discusión abierta o ya con la discusión que se abrió en estos términos. En la votación quedó claro que está certificado que está votado, ¿no? O sea, que escuché unas dudas. Sí, pero luego lo vemos después. Ya, ok, pero tú lo revisas bien, pero sí, lo tenés. Ya. De todas maneras, el concepto lo habíamos acordado antes, incidiendo el número 6 en materia de tarifa, y que queremos dar esa discusión con el ministro, lo dejamos pendiente principalmente en ese aspecto. También yo lo que les pido es cómo se relaciona este proceso sancionatorio a propósito del tema de tarifas, que va a influir en la medida de lo que aprobemos en tarifa. No sé si me entienden, principalmente con el número 6 del artículo. Continuamos, secretario. Gracias, señor presidente. Les pido que vayamos a la página 263 del texto comparado. 263. 63. Vamos al Ejecutivo, de acuerdo con su minuta, estaba pendiente la resolución sobre esta materia. En la Cámara de Diputados, en el primer trámite constitucional, introdujeron una serie de enmiendas al artículo 3º, y en el artículo 4º, estoy leyendo la página 263, la Cámara de Diputados reemplazó el actual artículo 4 del reglamento en los siguientes términos. Leo en la segunda columna. El conservador llevará un inventario circunstanciado en formato digital de los registros, libros y papeles pertenecientes a la oficina. Inventario que el conservador cerrará anualmente bajo su firma electrónica avanzada y en los primeros 15 días del mes de enero de cada año. Remitirá una copia de él a la respectiva Corte de Apelaciones y al fiscal judicial correspondiente. La indicación del Ejecutivo reemplaza el artículo 4 aprobado por la Cámara de Diputados por el siguiente. Artículo 4. El conservador llevará un inventario circunstanciado de los registros, libros y papeles pertenecientes a la oficina, inventario que el conservador cerrará anualmente bajo su firma y en los primeros 15 días del mes de enero de cada año. Remitirá una copia física de este junto con los respaldos digitales referidos en el numeral 2 del artículo 5 bis del presente reglamento a la respectiva Corte de Apelaciones y al fiscal judicial correspondiente. Hago mención que en este precepto también hay una indicación, la 259 del honorable senador Araya, que también propone sustituir el artículo 4 aprobado por la Cámara de Diputados. Leo al final de la página 263, última columna. El conservador, dice así la indicación, el nuevo artículo 4, el conservador llevará un inventario circunstanciado en formato digital y soporte de papel de los registros, libros y papeles pertenecientes a su oficio, inventario que cerrará anualmente bajo su firma electrónica avanzada y manuscrita respectivamente. Y en los primeros 15 días del mes de enero de cada año remitirá una copia digital de este inventario a la Corte de Apelaciones y al fiscal judicial competente. Indicaciones 258 y 259, señor presidente. ¿Se ofrece la palabra? Presidente, por su intermedio, para no reiterar explicaciones previas, lo que hacía el texto aprobado en la Cámara era pasar la forma en que se llevaba el índice del conservador en formato digital. Lo que hace la indicación del Ejecutivo es que vuelve a la forma clásica de llevar este inventario que tiene que llevar el conservador de forma física, así que no mayores comentarios respecto al cambio. ¿Se ofrece la palabra? En votación. En primer lugar, entonces, la indicación 258. Senadora Pascual. A favor. Voy a preguntar, ¿hay unanimidad para aprobarla? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿Sí le parece? Económicamente, 5 votos por la afirmativa. Senadora Pascual, senador Araya, senador Osandón, senadora Bensperger y presidente, 5-0.
Ahora, no sé si les parece que demos aprobada subsumida la indicación 259 del senador Araya en este texto o no. No. No, no, ya. Tenemos que pasar a la indicación 255, que está en la página 261. La página 261 del texto comparado. 261. Sí, 261. Es 255, sí. El artículo primero del reglamento del registro conservatorio de bienes raíces señala en el primer lugar, en el inciso primero, que en la capital de cada departamento habrá, en el lugar seguro y cómodo para el servicio público, una oficina que tendrá por objeto la inscripción de los títulos mencionados en el título quinto de este reglamento. Respecto de este punto, se había aprobado, entiendo yo, la indicación 254, no, la indicación 255 de su excelencia el presidente de la República recae en el número 2 de este artículo primero. El número 2 de este artículo primero señala lo siguiente: esta oficina tendrá 2 departamentos separados convenientemente. Estoy leyendo en la página 261. 261. Ya, primera columna. En la Cámara de Diputados, en el primer trámite constitucional, derogó este artículo segundo. El presidente de la República presentó la indicación 255 para suprimir esta derogación que ha hecho la Cámara de Diputados, por lo tanto quedaría vigente el texto del reglamento en esta materia, que dice: esta oficina tendrá 2 departamentos separados convenientemente. Indicación 255. Ofrece la palabra, Luz. Sí, una consulta que no va al fondo, pero habíamos quedado, bueno, yo estaba leyendo la indicación anterior, que habla de la capital de cada departamento, ¿no es cierto? Y se había cambiado por comuna, agrupación de comuna, habíamos visto una indicación similar y la habíamos dejado pendiente a la espera que el Ejecutivo, o eso ya lo resolvimos, y había una norma que cambia todo donde dice departamento por comuna. Presidente, por su intermedio. Efectivamente, senadora, hay una disposición en la ley 18.776 que, a propósito de la regionalización, tiene una norma interpretativa que señala que cada vez que se habla de departamentos debe entenderse que la referencia está hecha a comunas o agrupaciones de comunas en materias vinculadas a procesos judiciales o a auxiliares de la Administración de Justicia. ¿Parece si habría acuerdo en la norma? Ya. Se está votando la indicación, presidente, entonces la 255. 255 del presidente de la República. Pregunta a la Secretaría si habría unanimidad para aprobarla. ¿Sí? Unanimidad, 5 votos por la afirmativa. Senadora Aprobada. Pascual, senadora Araya, senadora Sandón, senadora Vesperger. Presidente, aprobada. Bien, pasamos ahora a la indicación 256, que está en la página 261 y recae en el artículo 3 del reglamento. El artículo 3 del reglamento, en su inciso primero, fue reemplazado por la Cámara de Diputados. Voy a leer en la segunda columna el texto que propone la Cámara de Diputados. El lugar accesible al público de la oficina referida en el artículo primero habrá fijado 2 cuadros. Uno contendrá este reglamento impreso
El otro se dividirá en 2 columnas. La primera contendrá manuscritos, los nombres de las ciudades, comunas, localidades y sus respectivas calles por orden alfabético. Y la segunda, los límites geográficos en donde ejerce jurisdicción el respectivo conservador con indicación de las comunas que aquel comprende. El Ejecutivo ha presentado una indicación para la 256 para suprimir este texto. Por lo tanto, quedaría vigente el artículo 3º del reglamento, que figura en la primera columna que sus señorías tienen. Sí. ¿Sí le parece? Por unanimidad igualmente, Ya, señor, unánime, el Ejecutivo, sí. perdón. Disculpe, no, presidente, perdone que interrumpa la votación. Lo que pasa es que justamente lo que había solicitado la senadora Bensperger previamente, nosotros también revisamos el mismo artículo, la indicación presentada por ella, la 259, que reemplaza el artículo 4 y que nos... Perdón, que reemplaza el artículo... Perdón, la 257. La 257 que reemplaza el artículo y creemos de que es mejor que la indicación del Ejecutivo reemplaza que suprime, reemplaza el contenido del artículo y de hecho nos parece muy interesante ya que agrega un cuadro, en uno se señalará el territorio jurisdiccional, en otro los aranceles y finalmente en uno el fiscal judicial que tiene la competencia disciplinaria sobre el conservador. De manera de que la revisión sí, nos parece mejor la 157 de la senadora. Vamos, eso es lo que correspondería ver ahora, la 250. A ver, pero entonces lo que debiéramos... Sí. La luz que reemplaza lo aprobado por la Cámara. Rechazar la del Sí, Ejecutivo. si hay voluntad de la comisión de aprobar la 257, se puede hacer perfectamente. O sea, porque hay que dejar registro qué pasó con la 256. ¿La aprobaron o la rechazaron? La Secretaría sugiere que ustedes mantengan la aprobación de la 256, con lo cual desaparece el texto de la Cámara de Diputados y si así lo consideran, pueden reemplazar el inciso primero por lo que ustedes proponen, la 257. Es una interpretación distinta de este secretario la de Ignacio, que la otra vez le habían suprimido uno y no pudieron... Rodrigo. Sí, gracias. Lo que pasa es que a veces son incompatibles las decisiones, pero en este caso hay compatibilidad en que se puede aprobar lo suyo porque desapareció el texto que viene de la Cámara. Presidente, claro, lo que pasa es que la interpretación del secretario anterior, que fue exactamente lo mismo, la de Ejecutivo venía por suprimir algo que había modificado la Cámara y la mía por reemplazar. Se aprobó la de suprimir y cuando llegamos a la mía me dijeron es tarde, ya no hay nada sobre qué indicar porque se suprimió. A ver, avancemos en el criterio. Lo que está claro es que el Ejecutivo, y creo que de manera unánime coincidimos que la indicación 257 es más completa para efectos de los objetivos logrados. Yo lo que sugeriría es aprobar la 257 y derechamente rechazar la 256 para efectos de mantener el mismo criterio y no tener dudas sobre lo mismo. ¿Le parecen esos términos? Ya, entonces rechazada, 5-0. La 256. Muy bien. Y ahora procedería a que ustedes se pronuncien sobre la 257. ¿Le parece la 257 5-0? Sí. Ya, entonces aprobada 5-0. Aprobada. Muy bien. Ahora, según el orden de las materias que hay que considerar, deberíamos pasar a la indicación 282 y 281, que está en la página 287 del texto comparado. Sí. La 281 ya está votada y rechazada. Sí, 5-0. La número 282 la teníamos pendiente precisamente por la denominación de departamento y la figura
que teníamos en ese sentido. Pondríamos en votación la 282. Que es de Su Excelencia el Presidente de la República, para suprimir la sustitución que hizo la Cámara en primer trámite constitucional en el inciso primero del artículo 18. Pregunta a la Secretaría, ¿hay unanimidad para aprobar la indicación 282? ¿Sí? ¿Sí? 5-0, aprobada. Aprobada la 282. Ya, la 281 figuraba en la minuta, por eso lo había mencionado yo, pero ya está votada. Vamos a la indicación 283. La 283, que está en la misma página 287, recae en el artículo 19 del reglamento. El artículo 19 vigente dice, si manda el juez a hacer la inscripción, el conservador hará mención en ella del decreto en que le hubiere ordenado. La Cámara de Diputados introdujo dos modificaciones a este texto. En el primer lugar, reemplazó la expresión del decreto por de la resolución, y en segundo lugar agregó tras el punto y aparte, que pasa a ser coma, la expresión sin perjuicio de agregarse copia de la resolución al final del registro correspondiente. La indicación 283 del Ejecutivo suprime las dos enmiendas que hizo la Cámara de Diputados en el primer trámite constitucional. ¿Sí les parece, Ejecutivo? Más que nada, repitiendo la fundamentación que hemos dado en las últimas sesiones, presidente, por su intermedio, disculpe, se basa en la postura del Ejecutivo de no modificar el reglamento conservatorio en materias más allá de la armonización con el COD, pero del texto aprobado en primer trámite no tenemos ninguna objeción respecto a su contenido. Así que no tenemos mayor opinión respecto a la misma. ¿Qué es lo que se inscribe? ¿Un decreto o una resolución? O sea, ¿quién manda a la inscripción? ¿Un decreto o una resolución? Porque más allá de no innovar, si se puede mejorar, porque no vas a innovar si cambias decreto por resolución. ¿Cómo se llama el instrumento en que se manda a inscribir? Eso sería bueno saberlo. Sí, presidente, no, efectivamente el término resolución es el término correcto, así que por lo mismo no tenemos tampoco creemos que sea inconveniente aprobar la indicación del Ejecutivo, porque el reglamento habla de decreto, pero si está esta modificación no habría ningún inconveniente, habría que aprobar las demás que hablan de resolución en vez de decreto, que también están indicadas en el paso 2. Es importante para la historia de la ley, lo que se inscribe es la resolución, que es lo que determina. Entonces, revisemos, secretario, que no, independiente de las aprobaciones, no tengamos alguna contradicción que luego secretario. Si se aprueba la indicación, va a quedar la expresión decreto. Claro, y no se va a agregar la frase final que propone la Cámara de Diputados, tampoco. Ejecutivo. Presidente, la revisión que hicimos nosotros es que los cambios que hace la Cámara de decreto y resolución están todos en indicaciones que tenemos que discutir de aquí en adelante, en el paso 2. Entonces no habría inconveniente. De todas maneras, nos comprometemos a poder revisar el reglamento por si hay alguna que se nos escapa. Perdón, me interrumpe. Presidente, por su intermedio, lo que ocurre es que la normativa utiliza de manera indistinta las expresiones decreto, decisión judicial o resolución judicial. En estricto rigor, el término debiese ser resolución judicial, pero creemos que cualquiera de los dos conceptos que se utilice no interfieren en la adecuada interpretación de la norma. De hecho, el mismo Código Orgánico de Tribunales, en reiteradas ocasiones, utiliza de forma indistinta estos conceptos. Senadora Pascual. Sí, no, solo pregunta, porque por la interrupción me perdí, pero, o sea, que está bien explicado, pero me refiero que justo me pareció que iba a decir que hasta ahora no hemos votado ningún cambio de denominación y todo, si es que hubiera un cambio de denominación, vendrían las indicaciones de aquí para adelante. ¿Eso es lo que estaba respondiendo, por eso es lo que estaba respondiendo el Ejecutivo? Sí, al menos en las referencias de cambio de decreto y resolución, la revisión que hicimos debían estar en el paso 2. De todas maneras, si se nos escapa alguna, que creemos que no, pero lo revisamos y podemos también indicarle acá a la comisión. Yo creo que en base al criterio que señala Rocío, que tanto el Código Orgánico de Tribunales ocupa indistintamente decreto y resolución, no habría inconveniente en aprobar la indicación del Ejecutivo,
Pero, si, como dice la senadora Bensperger, hay un deseo de avanzar en una mayor corrección, que el acto jurídico es la resolución, se debiera rechazar la inclusión del Ejecutivo. Luz. Me gustaría una mayor decisión del Ejecutivo, porque decreto y resolución son cosas distintas. Independiente que el COT a lo mejor la usa, no puedo discutir eso porque no lo sé, pero generalmente los decretos vienen de la autoridad administrativa o ejecutivo, pero que yo sepa, los jueces no dictan decretos, dictan resoluciones. Entonces, yo rechazaría la del Ejecutivo, si vienen las indicaciones en que se va a cambiar todo el término decreto por resolución. No es una modificación de fondo, es simplemente, aquí es distinto al término departamento, que existe una ley que dice en cada parte que una legislación hable de departamento de entenderse comuna. Eso, pero aquí no estamos haciendo ninguna modificación de fondo, estamos adecuando un término a los documentos que dicta las autoridades correspondientes. Creo, sin perjuicio de dar la palabra al final al Ejecutivo, que si mantenemos lo de la Cámara de Diputados, se mantiene una mejor interpretación. También con la práctica que tenemos en esta comisión, haremos una revisión final del proyecto para que no exista ninguna contradicción. Antes de someter a votación, Claudia y luego el Ejecutivo. No, presidente, yo entendiendo que no es un tema de fondo, pero sí a modo de forma y a modo de sostener en coherencia lo que yo entiendo, digamos, que nos ha sido sugerido tanto por el Ejecutivo, quienes hemos respaldado esas indicaciones, como también por todo lo que se ha votado hasta acá. Yo aprobaría la indicación del Ejecutivo de no innovar para que se mantuviera la interpretación que se hace y que se nos acaba de explicar, que los tres términos remiten a lo mismo, puesto que si hacemos esta modificación, ¿por qué en la indicación, voy a inventar el número, no es fiel, 450, no la vamos a aprobar si también viene con una propuesta de denominación, si ya las habíamos votado antes? ¿Me explico, no? Entonces, yo por coherencia preferiría mantener el criterio que hemos optado hasta ahora, no innovar en ese tipo de denominaciones, entendiendo que la norma, y cuando se remite a los reglamentos respectivos, tanto del COT como de los tribunales, etcétera, etcétera, están todos entendiendo por tres conceptos distintos la misma expresión. Eso. Vale, senadora Bensperger. Sí. Efectivamente, presidente, tengo ahora más dudas. El artículo 158, inciso final, o el 158 del COD, ¿no es cierto?, se refiere, del Código de Procedimiento Civil, a las resoluciones judiciales y cómo éstas se denominan, sentencias definitivas, interlocutorias, autos y decretos. Y cuando las define, dice, se llama decreto, providencia o proveído el que, sin fallar sobre incidentes, sobre trámites que sirvan de base para el pronunciamiento de una sentencia, tiene solo por objeto determinar o arreglar la sustanciación del proceso. Mi consulta es, porque si yo voy al 13, no, ¿cuál era? Al 14, no, tampoco. Al 19, dice que, no sé si se ordenar inscribir, como que no es un decreto, providencia o proveído, po. Es una sentencia, entonces está mal utilizada el concepto decreto y sí hay que cambiarlo por resolución. Por su intermedio, presidente, lo que se ha planteado es correcto. O sea, nosotros adoptando, digamos, al momento de hacer las indicaciones y adoptando una definición que surgió un poco de esta comisión, efectivamente nos encargamos de que el reglamento lo modificáramos solo en aquellas materias que decían estricta relación con las materias que estábamos modificando en el Código Orgánico de Tribunales. Básicamente nombramientos, fiscalización, y dejamos a un lado otras modificaciones, algunas de las cuales pueden ser correctas. De hecho, la mayor parte de las modificaciones que dicen relación con enmiendas formales que hizo la Cámara están correctas. Pero nosotros entendemos que más o menos no ha existido ningún problema de interpretación con la nomenclatura decreto.
Y por eso es que le entregamos a la comisión esta decisión. Ahora, ¿cuál es la expresión correcta? Nosotros entendemos que debiese ser más bien resolución. Como bien advirtió la Secretaría, el artículo 158 del Código de Procedimiento Civil regula el decreto, providencia o proveído como un tipo de resolución, uno de los 4 tipos de resoluciones, y justamente es aquel tipo de resolución que emana de los tribunales que no decide nada, que no decide ni sobre el fondo de la cuestión, que vendría a ser una sentencia definitiva, ni tampoco sobre un incidente, sino simplemente le da mera substantación al procedimiento. Entonces, técnicamente, siendo esta una decisión de un tribunal, efectivamente no es un decreto. Y por eso, nosotros entendemos que el problema efectivamente no genera problema, y por eso lo sacamos en la medida en que nos acotamos simplemente a modificar aquello que nos parecía. Pero la comisión no está, la comisión puede esto aprobarlo y no va a estar mal, todo lo contrario. La denominación correcta, entendemos, es resolución. Eso. Entonces rechazamos. En votación. En votación. Ya, en votación la indicación 283. Pregunta a la Secretaría si habría unanimidad para rechazar la indicación 283. Si no hay unanimidad, tomo la votación. Entonces en votación. En votación. Ya. Senadora Pascual. No, yo me abstengo para mantener la coherencia en las votaciones anteriores. Ya, muy bien. El senadora Pascual se abstiene. Senador Araya. Araya en contra. Senador Osorno. En contra. Senadora Ebensperger. En contra. Presidente. En contra. Ya. Resultado de la votación. 4 votos por la negativa y 1 abstención. Rechazada la indicación 283. ¿Y 84? Claro, la 284, claro, por concordancia también. ¿Le parece? Claro, si les parece la 284. Sí, es la misma. Con la misma votación, senadora Pascual. 284 con la misma. Está cambiando también en la 284 la expresión decreto por resolución. Se mantendría el criterio de la Cámara. Si les parece, senadora Pascual, le pregunto a usted, 4 con 1, ya. Entonces rechazada. Perfecto. Bien. Ahora deberíamos ir a la indicación 343, que está en la página 314 del texto comparado. 314, texto comparado. La indicación 343 es de Su Excelencia el Presidente de la República. Estoy leyendo la página 314. La Cámara de Diputados, en el primer trámite constitucional, introdujo una enmienda en el artículo 57 que dice, para llevar a efecto la norma vigente, voy a leer, la inscripción se exhibirá al conservador copia auténtica del título respectivo o de la sentencia o decreto judicial, en este caso, con certificación al pie del respectivo escribano que acredite ser ejecutorios. Se cambia la expresión escribano por ministro de fe. El Ejecutivo presenta una indicación para rechazar la enmienda hecha por la Cámara de Diputados. Indicación 343. Se ofrece la palabra. Presidente, aquí pasa una situación similar a lo recientemente revisado respecto de decreto y resolución. Efectivamente, si tenemos que optar por la precisión y la corrección del término, se debía rechazar la indicación del Ejecutivo, porque quien certifica la sentencia, en este caso la ejecutoria, es el secretario del tribunal como ministro de fe, y no un escribano o notario. Se pone en votación la indicación 343. Senadora Pascual. En contra. En contra. Senador Araya. Senador en contra. Senadora Osanda. Senadora Ebensperger. En contra. Presidente. En contra. Ya. Resultado de la votación. 5 votos por la negativa, ninguno a favor. Rechazada la indicación 343. Rechazada. Ya.
Corresponde, presidente, que ahora pasen a la indicación 344, que está en la página 314. Es de Su Excelencia el Presidente de la República, página 1415, que es para suprimir una serie de enmiendas que hizo la Cámara de Diputados al artículo 58. El artículo 58 vigente dice: para inscribir la transferencia por donación o contrato entre vivos de una finca que no ha sido antes inscrita, exigirá el conservador constancia de haberse dado aviso de dicha transferencia al público por medio de 3 avisos publicados en un periódico del departamento o de la capital de la provincia, si en aquel no lo hubiere, y por un cartel fijado durante 15 días por lo menos en la oficina del mismo conservador, con las designaciones relativas a las personas que transfieren y a los límites y nombre de la propiedad materia del contrato. La Cámara de Diputados, en el primer trámite constitucional, sustituyó las frases que aparecen subrayadas en la primera columna. La primera, una finca que no ha sido antes inscrita, por un inmueble que no ha sido antes inscrito. En segundo lugar, sustituye la palabra del departamento por la expresión de la comuna. Y finalmente, en la última parte de este artículo 58, sustituye la frase por un cartel fijado durante 15 días, por lo menos, en la oficina del mismo conservador, por la frase por un aviso publicado en la página web del conservador durante 15 días, por lo menos. Respecto de estas enmiendas que hizo la Cámara de Diputados, la indicación 344 del Ejecutivo propone suprimirlas, de tal manera que quedaría el artículo 58 tal como está hoy día vigente. La palabra al Ejecutivo. Sí, presidente. Aquí lo que se elimina es, en línea con lo anterior, la expresión comuna por departamento. Como ya se explicó, son términos que son distintos según la ley 1766. Se mantiene el funcionamiento de la publicación de esta información en la oficina del conservador. Y finalmente la letra D también se suprime en relación a que, como es ley posterior y eso ya opera, que es para que sea procedente una inscripción, tiene que primero ser autorizado tanto por la Dirección de Obras como por el SAG, según la ley que corresponda. Nos avanza en esta modificación del artículo. Sí, respecto a la letra B, es lo que explicaba sobre la autorización de la Dirección de Obras para la inscripción. Sí. Y también la sustitución de la expresión que se refiere a inmuebles no inscritos por y constitución de los derechos de uso y habitación que se refieren a los inmuebles inscritos. Y la letra D, que está en la página 316. La letra B es lo que referíamos a la autorización de la Dirección de Obras para la inscripción de un inmueble en casos, por ejemplo, de subdivisión, que tienen que estar primero autorizados por resolución de la Dirección de Obras Municipal para que proceda la inscripción de un inmueble nuevo, en este caso. Y respecto del cambio de la letra C, entendemos que es un cambio más que nada de referencia, porque se elimina la referencia a los derechos de uso y habitación en la frase, pero luego se agregan nuevamente con la frase final que se agrega en la Cámara y constitución de derechos de uso y habitación que se refieren al inmueble inscrito. Más que nada eso. Perfecto. Se ofrece la palabra, Luz. Yo en términos generales estoy con el Ejecutivo, tal vez en lo que es el cartel fijado en la oficina del mismo conservador. No es que cambiaría eso, sino que le agregaría que además lo publicaran en la página web, ¿no es cierto? Porque eso no es una modificación de fondo, pero va avanzando en la exigencia desde el punto de vista más tecnológico que hemos ido haciendo sin profundizar el fondo. La letra C, yo creo que recae también en eventuales modificaciones al Código Civil que me complican. Que creo que no es aquí el lugar donde haya que modificar el Código Civil. Y la letra D, para ser muy franca, todavía no la entiendo.
La D. Vamos por parte. Está interesante la observación respecto de en la página web. Yo creo que tendríamos que incorporar, o sea, si aprobamos la indicación, pero pidiendo que se incorpore en el texto la inclusión de la página web. Es de toda... Secretario. Sí, lo pueden hacer. Lo único que se requiere es unanimidad, porque es como una indicación nueva. Si hay unanimidad para eso, lo pueden hacer. O sea, yo creo que es de toda, manteniendo el cartel, incorporar, como dice acá, por un aviso publicado en la página web del Conservador durante los 15 días por lo menos. Ya, habría acuerdo con eso y... ¿Unanimidad para unanimidad aprobar para esa eso? enmienda? Ya. Unánime. Unánime y aprobar la indicación con la exclusión de la situación de la publicación en la página web. ¿Le parece? Entonces, se aprueba la indicación 344, en primer lugar, unánime, 5-0, ¿entiende la Secretaría? Sí. Senadora Pascual, senadora Araya, senadora Sandón, senadora Melsperger, presidente. Y a continuación, de acuerdo con el artículo 121 del reglamento, acuerdan una indicación nueva para este artículo, al artículo 58 vigente, para agregar la frase "y por un aviso publicado en la página web del Conservador durante los 15 días por lo menos, a continuación de la expresión un cartel fijado". Exactamente. ¿Ya? Eso es. ¿Habría Unánime, acuerdo? 5-0. Llevo la... De acuerdo. Estamos en la hora, salvo que nos quedara algo pendiente de este... Hagamos, perdón, un pequeño resumen del... Está el 346. El 345 que habría que ver, presidente, que está agregando incisos a este artículo. Es la indicación de la senadora Rincón en la página 316. Y el 346 también. El No, yo creo que tenemos que verlo con una profundidad. Queda pendiente. Perfecto. Se ha cumplido la orden del día. Agradecer a los invitados y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.